Olá, congressistas, bem-vindos ao CONCAF. Me chamo Sara Araújo e sou aluna de graduação do curso de farmácia na Universidade Estadual da Paraíba. Também faço parte da comissão de divulgação do CONCAF. É com prazer que apresento a vocês o professor Dr. Ricardo Fáxio, que ministrará a palestra intitulada Aplicación de la microscopía Raman confocal a la caracterización de nanoformulaciones farmacêuticas. O professor Fáxio se formou e concluiu o PhD em Química na Universidade de la República Uruguaia. Atualmente, integra o corpo docente da Universidade de la República Uruguaia, o DELAR. Trabalha na área de Ciências de Materiais e Nanotecnologia, desenvolvendo e simulando células solares, baterias de lítio e caracterização e desenvolvimento de nanoformulações de interesse farmacêutico. Estamos à disposição a qualquer dúvida pelos nossos canais de comunicação, e o e-mail do palestrante vai ser disponibilizado durante a palestra. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença no nosso congresso. Espero que a palestra seja proveitosa. Aproveite a oportunidade para solicitar a inscrição de vocês no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para que não percam nenhuma novidade. Boa palestra! Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la organización de este congreso, el primer congreso de Ciencias Aplicadas a la Farmacia, particularmente al profesor Joao por esta invitación muy importante para mí y creo muy importante para toda la comunidad en este contexto de pandemia, ya que ofrece una oportunidad única para poner en comunicación a la comunidad científica, particularmente de Latinoamérica, vinculada a las ciencias aplicadas a la farmacia. Así que, hecho este agradecimiento, voy a comenzar con mi presentación, que se titula El uso de la microscopía Raman confocal y la difracción de rayos X para la caracterización de formulaciones farmacéuticas. Mi nombre es Ricardo Fáxio, soy doctor en Química, trabajo en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay, particularmente en el Centro Nanomat. El outline o punteo para la charla va a corresponder primero que nada en una introducción de algunos conceptos básicos importantes, porque vamos a hablar de dos técnicas que son muy utilizadas y muy importantes, como decía con anterioridad, para la caracterización de los materiales. Es por ello que vamos a hacer una especie de breve repaso para comenzar y luego vamos a terminar desarrollando una serie de ejemplos bien concretos. Vamos a hablar de estructura cristalina, de cristales y polimorfismo, la difracción de rayos X, para luego pasar a la espectroscopía Raman, la microscopía Raman confocal y los ejemplos como les comenté hoy. Para comenzar, en primera instancia vamos a necesitar definir lo que entendemos por un material cristalino, que son aquellos que se componen de átomos dispuestos en un modelo que se repite periódicamente en las tres dimensiones, lo que permite establecer lo que se conoce como orden de largo alcance. Aquí, en este caso, estamos viendo lo que sería un sistema que carece de orden de largo alcance. Puede haber algún patrón de átomos regular en un entorno muy cercano a cada uno de ellos, pero cuando me alejo a más de una posición, vemos que el orden no se mantiene. Por otro lado, tenemos sí un patrón totalmente periódico y regular, donde los átomos están, en este caso concreto del ejemplo, equiespaciados, es decir, a una misma distancia. Y bueno, aquí una situación intermedia en la que tenemos una especie de patrón ordenado, pero luego de cierta distancia cambia su orden, rota y demás. Lo que tenemos en este caso es un sólido denominado amorfo, que no tiene orden de largo alcance. En este otro caso tenemos un sólido monocristalino, tenemos un cristal único, un monocristal, y aquí tenemos un polvo policristalino, porque tenemos pequeños monocristales que están unidos entre sí, conformando lo que se conoce como una partícula, donde dentro de cada una de esas partículas podemos encontrar breves dominios cristalinos que tienen las características de un monocristal. Un poco para ir a una cuestión más formal, eso se hizo simplemente para tratar de dejar una idea un poco más vaga y general de lo que estamos nosotros necesitando definir como cristal.
pero si vamos a la referencia de la Unión Internacional de Cristalografía, vemos que básicamente la definición es todo aquello que posee un patrón de difracción que presenta difracción de rayos X va a ser denominado cristal. Es por eso que vamos poco a poco adentrándonos a lo que es un patrón de difracción. Para eso, para poder hablar de un sólido que es cristalino y que luego va a presentar un patrón de difracción, necesariamente tenemos que hablar de una celda unitaria, que es una unidad de construcción, es un bloque, es una especie de ladrillo, mediante la operación de traslación. Yo puedo definir uno de estos bloques, puedo entonces generar el orden tridimensional llenando todo el espacio en las tres direcciones. Para ello es necesario definir un paralelepípedo de lados A, B y C y ángulos denominados alfa, beta y gamma. En cualquier patrón cristalino que tenga un orden de largo alcance va a ser posible realizar esa definición. Aquí tenemos simplemente un pictograma, una imagen muy bella del autor que de alguna manera nos presenta toda una serie de mariposas de distintos colores. Y bueno, como estamos viendo aquí, yo siempre voy a poder definir un patrón. Acá hay determinados elementos de simetría que muy brevemente vamos a hablar a posterioridad. Y bueno, viendo su disposición y cómo se repiten los mismos, podemos encontrar un paralelepípedo que en este caso es un trapecio de estas características que mediante operaciones de traslación a posterioridad, ¿sí?, yo voy a poder definir todo este patrón a lo largo de las tres direcciones de mi cristal. No es necesario hablar de todo el patrón, simplemente el patrón cristalino, a eso me refiero, sino que alcanza con uno de estos bloques para luego mediante operaciones de traslación en las tres direcciones del espacio. Este caso es un ejemplo bidimensional, por lo tanto únicamente lo hacemos en el esquema del slide, ¿sí? Podemos entonces repetir. Esos paralelepípedos, esas celdas unidad, se van a clasificar en función de cuestiones geométricas y de la simetría en que pueden llegar a presentar. En este caso tenemos sistemas de más alta simetría, que sería el cúbico, dado que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos 90, ¿sí? Luego en el caso tetragonal tenemos que al menos dos lados tienen que ser iguales, el lado A y el B, y el C va a ser diferente, manteniendo todos los ángulos 90. Luego el ortorrómbico, en este caso todos los parámetros de red son distintos entre sí, manteniendo todos los ángulos 90. Y luego, bueno, variantes de simetría aún más baja, el caso hexagonal, que tenemos dos lados que, bueno, que son iguales entre sí y que se diferencian de un tercero que es C, dos ángulos son 90 y uno son de 120 grados. Luego tenemos una variante denominada trigonal, en el cual todos los lados son iguales, pero los ángulos son iguales pero distintos a 90. El sistema monoclínico, en este caso todos los parámetros de red son diferentes, solamente dos ángulos son iguales a 90. Y finalmente el sistema de más baja simetría, que se lo conoce como sistema triclínico, en el cual todos los parámetros de red son distintos entre sí y todos los ángulos son diferentes entre sí. Estos sistemas cristalinos entonces son los que dan lugar a la clasificación de sistemas cristalinos, que son 7, y si a eso se le agrega simplemente es una operación de centrado que no voy a detallarme en cuestión, pero sí es importante nombrarlo para que lo tengan eventualmente presente. Permite definir 14 combinaciones independientes que se denominan retículos de Bravais. Entonces, yendo un poco como ejemplo más concreto, aquí tenemos la molécula de, la molécula cristalina del ketoprofeno, y estamos viendo aquí cómo serían los parámetros de red de esa celda, la celda unitaria, que en este caso concreto engloba dos moléculas del ketoprofeno en el mismo. Esto está reportado, aquí tenemos los parámetros de red correspondientes a esa celda unitaria, que es triclínica.
que, bueno, tiene dos unidades moleculares como decía recién, y aquí está parte de la simetría que ese compuesto presenta. O sea, esto está bastante bien reportado. Y bueno, cuando vamos a tratar de ver qué conexión puede tener o qué implicancia a nivel químico-farmacéutico la estructura cristalina de un determinado compuesto molecular, podemos ver uno de los ejemplos más emblemáticos, que es la carbamazepina, que es un fármaco anticonvulsionante. Tenemos aquí, por ejemplo, 4 formas diferentes en las cuales esta molécula se puede empaquetar para dar lugar a un cristal. Hay muchas formas más, al menos 14 hoy en día conocidas, pero simplemente en este caso nos vamos a limitar a 4 de ellas. Una de muy baja simetría, una de simetría mayor, una de simetría intermedia y otra de simetría similar a la anterior. ¿Pero qué diferencias tienen? Dependiendo del empaquetamiento que esta molécula tiene, la forma en la cual esta molécula se aproxima respecto a sí misma, va a ser luego importante para las propiedades físico-químicas que esto puede entender, porque si uno luego quiere disolver esta molécula, el solvente necesariamente tendrá que acceder a esos espacios más libres para finalmente poder disolver esta molécula. Por lo tanto, la primera consecuencia directa de todo esto es la disolución. Y aquí estamos viendo, en este caso, lo que es el perfil de biodisponibilidad de la droga en sangre, esto es concentración en plasma, a lo largo del tiempo, para 3 ejemplos diferentes. Uno de ellos es la solución de carbamazepina, en el cual obviamente la molécula ya está disuelta, y la concentración en plasma obviamente que sería esperable la mayor a lo largo del tiempo. Por otro lado tenemos el ejemplo de la forma 1, esta que está acá, en la cual tenemos un perfil bastante superior en concentración en plasma, cuando se lo compara con la denominada forma 3, que está aquí abajo, o una variante de este cristal que tiene la presencia de agua. Entonces, dependiendo del cristal con el cual uno trabaje, las propiedades físico-químicas del fármaco van a cambiar. Y en el caso concreto de la carbamazepina, tiene un rango de acción muy acotado. Es problemático para la salud del paciente que estemos con un perfil de solución muy alto o muy bajo. Porque si es muy bajo, obviamente no va a tener el efecto farmacológico que se pretende para el activo, pero por otra parte, si la carbamazepina alcanza concentraciones en plasma muy elevados, tiene un efecto tóxico que también puede ser complicado. Por lo tanto, para la industria farmacéutica es muy importante controlar la forma cristalina con la cual se está preparando la formulación, porque puede tener consecuencias muy importantes para el paciente. Es ahí donde entra la cristalografía y la difracción de rayos X, como vamos a ver, como una herramienta fundamental para entender los procesos físico-químicos luego que se van a dar con el mismo. Entonces, como les decía, yo puedo tener un determinado elemento químico, puedo tener una determinada molécula y van a aparecer diferentes formas en las cuales él se puede ordenar en el espacio, dando lugar a diferentes cristales para ese compuesto o elemento químico. El ejemplo más emblemático de todos podría ser el carbono, que es el elemento químico carbono, que dependiendo de cómo se estructure y se dé lugar la concatenación con otros átomos a lo largo del espacio tridimensional, puedo tener algo tan bello y brillante y duro como es el diamante, o algo tan oscuro, sucio, preto, como es el grafito, con propiedades bien diferentes. El elemento químico es el mismo, pero las propiedades físico-químicas son diferentes. Y no necesariamente tenemos que ser un ejemplo tan rebuscado como puede ser el carbono, podemos ir a un lado, a un extremo muy diferente, como puede ser el agua. El agua, cuando se ordena, lo hace a una temperatura baja, cercano en condiciones de presión ambiente del 0 grados Celsius. Vamos a ver que se va a formar el hielo. El hielo justamente es la forma cristalina del agua, pero si uno estudia en detalle la forma en la cual las moléculas de agua
se van ordenando entre sí al estado cristalino, podemos ver que hay diferentes formas. Los copos de nieve, para aquellos lugares donde la gente puede tener nieve, en Uruguay no nieva, pero bueno, muchos lugares de los que seguramente estén escuchando esta charla han visto nevar en sus lugares o habrán visitado alguno, podrán ver que los copos de nieve tienen diferentes formas y la forma diferente de esos copos de nieve se atiende en gran forma también a la forma en la cual el cristal de hielo se conforma. Hoy en día sabemos que existen 15 formas cristalinas diferentes, 15 cristales diferentes para el agua, que bueno, dependiendo las condiciones de temperatura, de humedad, presión, nucleación, es que se puede obtener cada uno de ellos. Imagínense esto, un proceso productivo de fármacos en las cuales las condiciones de humedad, las condiciones de presión y temperatura pueden dar lugar a procesos similares a este. ¿Y cuál sería el problema de tener distintos cristales para un determinado fármaco? En principio ninguno, pero si las propiedades físico-químicas, por ejemplo, poder de disolución o biodisponibilidad, son diferentes, entonces ahí puede haber un problema. O sea, es importante la molécula, pero también es importante la estructura cristalina, el estado sólido que presenta el mismo. Así que, ¿qué es el polimorfismo? Es todo esto que estamos hablando hasta ahora. Cuando una sustancia tiene la habilidad de aparecer bajo distintas formas cristalinas, se dice entonces que esta sustancia presenta polimorfismo. Ejemplo, los 15 cristales conocidos del agua. En realidad serían 15 polimorfos para la molécula de agua. De la misma forma de los 4 ejemplos que mostré para el caso de la carbamazepina, que en realidad son muchos más. De vuelta recuerden que yo simplemente mostré un subconjunto del total de cristales que hoy en día se conocen para la carbamazepina. El concepto de polimorfismo es importante, cada día se arraiga más, tanto para las USP y demás referencias para los organismos de referencia regionales de distintos países. Bueno, el concepto de polimorfismo ha en realidad incorporado otro tipo de variantes. Estrictamente hablando, cuando uno habla de polimorfos hay una única molécula en la cual esa misma molécula tiene la posibilidad de arreglarse, de acomodarse en formas diferentes. Acá tenemos una misma molécula con dos arreglos, entonces da lugar al polimorfo A y al polimorfo B. Pero ¿qué pasa si yo a esta molécula le adiciono un determinado acompañante, que puede ser una sal, puede ser un solvato, si es un solvente, puede ser agua o puede ser otra molécula? Eso va a dar lugar a una serie de procesos o denominados comúnmente pseudopolimorfos, porque estrictamente hablando hay más de una molécula en el cristal. Cuando esa otra molécula es un contraión, a ese pseudopolimorfo más comúnmente se le va a llamar sal. Cuando es simplemente una molécula de solvente, DMF, DMFO, etc., eso se va a llamar un solvato. Cuando el solvente en particular es agua, a ese cristal se le va a llamar hidrato. Y si es una molécula un poco más compleja, que no es un contraión, que no es un solvente, que no es agua, entonces ella se va a llamar un cocristal. ¿Tá? Así que el concepto de polimorfismo es extendido justamente porque este tipo de variantes también trae propiedades importantes físico-químicas para caracterizar mi material. ¿Tá? Así que esto es simplemente un esquema ahora para ejemplificar cada una de estas situaciones que estamos viendo. El concepto polimorfo más ortodoxo, más correcto de denominar, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar. Luego, en el caso de los solvatos, otro tipo de solvente incorporado. Si simplemente tenemos un arreglo electrostático, la presencia de un ion cargado, acá voy a dar lugar a una sal. Bueno, mi molécula principal con otra diferente, voy a dar lugar a un cocristal. Y si no hay orden, voy a tener un sólido denominado amorfo. Esto, como decía, tiene consecuencias importantes. Diferentes polimorfos de un principio activo pueden tener distintas propiedades físico-químicas, llámese solubilidad, temperatura de fusión, dureza.
Estas propiedades afectan directamente el proceso de obtención, manufactura de activo, así como su estabilidad, disolución, biodisponibilidad como producto final. Por tal motivo, el polimorfo en fármacos puede afectar la calidad, eficacia y seguridad de un producto farmacéutico, y esto es algo que la FDA desde hace mucho tiempo viene llevando adelante, en particular mediante las ANDAs, Pharmaceutical Solid Polymorphism, Chemistry, Manufacturing and Control Information Guidance for Industry. Ya desde el año 2000 se están generando estas guías que son referencia para nosotros para conocer las cuestiones que tienen que ser cuidadas durante los procesos de obtención. Aquí se establece que hay muchos métodos que pueden ser utilizados para caracterizar los polimorfos farmacéuticos, pero la demostración unívoca de la no equivalencia cristalográfica de dos sustancias es a través de la difracción de rayos X de monocristal, que vamos a verlo a continuación. Pero en particular vamos a ver que hay otros métodos que pueden ayudar justamente a dilucidar esta cuestión. Entonces, ¿qué es la difracción de rayos X? Bueno, es una de las herramientas más importantes con la que contamos nosotros para conocer la estructura cristalina de estos materiales. Para ello, el esquema de trabajo es muy simple. Es necesaria una fuente de rayos X, un sistema óptico que permita iluminar mi cristal a esta radiación. Si mi material es cristalino, estamos aquí viendo un ejemplo de lo que sería el cloruro de sodio, la sal, vamos a obtener lo que se conoce como un patrón de difracción, una serie de arreglos de puntos que va a guardar información acerca de la estructura cristalina de mi cristal. Uno puede entenderse como que el patrón de difracción es una especie de estrellas en la bóveda celeste un día de noche, donde en cada una de las direcciones del espacio hay un punto que tiene información importante sobre la estructura cristalina. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Pensando en un fármaco, no hay un único cristal, no hay un pequeño cristal de azúcar o de sal que uno lo puede rápidamente visualizar. Por lo general uno tiene un polvo, un PO. Y bueno, ¿qué características eso tiene? Es como, bueno, tener la posibilidad de que la difracción, si yo lo ilumino en unos rayos X, cada uno de estos pequeños cristalitos va a dar lugar a esa serie de arreglo de puntos, como veíamos en la bóveda celeste. Entonces, cuando uno pasa de un cristal único en un proceso de difracción a un sistema cristalino con muchos cristalitos, con un polvo cristalino, no hay un arreglo de puntos, sino que hay una serie de aros, es como una foto estroboscópica, esas fotos que se sacan con una cámara que mantiene el obturador abierto durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, cada cristal en distintas direcciones del espacio va a contribuir a la difracción y voy a perder el arreglo de puntos para mantener un arreglo de aros, como estamos viendo aquí. Esto es lo que sería una difracción de un polvo policristalino. Para este tipo de materiales policristalinos tenemos difractómetros de estas características. Esto es una foto aquí de nuestro jefe de grupo que está presentando allá hace mucho tiempo ya, en el año 2008, cuando instalamos un equipo Rigaku comprado una empresa brasilera. El fabricante es japonés, pero el representante para Mercosur está en San Pablo, la empresa Dairix, que ganó el concurso. Bueno, en ese lugar es donde se aloja la muestra. Aquí tenemos la fuente de rayos X que ilumina a mis cristales y luego los voy a colectar aquí en este detector. Así que la técnica desde el punto de vista operativo es muy simple. No voy a entrar en mayores detalles, pero básicamente lo que vamos a hacer es con el haz de rayos X iluminar la muestra y vamos a colectar los fotones, esos rayos X dispersados, y vamos a obtener algo que tiene esta forma, que se conoce como patrón de difracción. El patrón de difracción va a tener una línea de base y una serie de picos que son por lo general muy finos, bien definidos, ¿sí? Donde cada lugar donde va a aparecer un pico va a estar directamente atribuido a la celda unidad del cristal que estábamos viendo hoy. Las intensidades de cada uno de esos picos
están directamente afectados por la densidad electrónica, es decir, qué átomos están dentro de mi celda unitaria. Además, hay otro tipo de información que se puede extraer del patrón de difracción en función del ancho de estos picos. Si los picos son anchos, entonces los tamaños de cristalita son pequeños. Si los picos son muy finos, el tamaño de cristalita que uno espera son muy grandes. Es decir, hay mucha información que está guardada dentro del patrón de difracción. Pero la más importante es esta que estaba marcando aquí. Del lugar donde aparecen los picos, yo puedo inferir datos acerca de la geometría de mi celda unidad y de la intensidad de cada uno de estos picos, de cómo ella está llena. Por tanto, esto provee una herramienta cualitativa fundamental, porque dos sustancias que tengan distintos cristales, distintas celdas unidad, van a tener diferentes patrones de difracción. Ahora, si casualmente hay una sustancia que tiene una celda unidad de determinados parámetros y hay otra sustancia que tiene una celda unidad similar, bueno, si las moléculas son distintas, el contenido va a ser diferente, las intensidades van a ser diferentes también. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que una sustancia tiene que tener un cristal, un patrón de difracción único. Por lo tanto, la difracción de rayos X se puede considerar como una huella digital de un compuesto. Así que hay mucha información que yo puedo sacar del patrón de difracción. No voy a detallar mucho más de lo que acabo de decir. Es una huella digital para identificar un cristal. Por ende, una huella digital para identificar un polimorfo cristalino. Refiriéndonos al caso de la carbamazepina, podemos ver aquí las distintas formas cristalinas que vimos hoy. Eran cristales diferentes, por tanto, van a tener un patrón de difracción que es diferente. Tiene que ser diferente, porque la celda unitaria era diferente en cada uno de estos casos. Por lo tanto, la difracción son los ojos para poder ver las diferencias en la estructura cristalina de estos materiales. ¿Cuán sensible es esto? Simplemente para que tengan una idea de cuánto tiene que ser de diferente una celda unidad para que la difracción la pueda diferenciar. Vean aquí un ejemplo muy sencillo, un cristal de aluminio y un cristal de paladio, que se diferencian en los parámetros de celda en menos de 0.24 Armstrong. Miremos el patrón de difracción en este caso. Lo que es en rojo, el paladio, y en amarillo, el aluminio. Los picos están bien diferentes. O sea, esto es una medida de ángulo de la medida del patrón de difracción. Así que 0.24 Armstrong puede dar lugar a varias decenas de grados de diferencia del patrón de difracción. O sea, la difracción de rayos X es una técnica muy sensible para conocer, medir, considerar diferentes variaciones en celdas cristalinas de distintos materiales. Se puede también hacer un análisis cuantitativo. Yo puedo identificar una sustancia en función de la presencia de sus picos, pero también yo puedo ir adicionando distintos patrones de difracción a el global que uno va midiendo, y por lo general hay una cuestión aditiva. El patrón de difracción de una sustancia A más un patrón de difracción de una sustancia B se puede utilizar para conocer las concentraciones de ambas sustancias. Eso mediante términos de ajuste como métodos de Rietveld, no los voy a detallar pero se pueden hacer, y uno puede cuantificar la fracción cristalina de una sustancia y la otra. Hay muchas bases de datos con las que uno puede contar, donde están prácticamente descritos y referenciados todos los materiales que se han medido hasta el momento o que se ha resuelto su estructura cristalina. Por tanto, es muy fácil, luego de haber obtenido un patrón de difracción, en un grupo que tenga justamente este tipo de tecnología, conocer rápidamente el contenido del mismo. Información que está muy bien referenciada de cada uno de esos patrones. Entonces uno colecta este patrón de difracción, va a la base de datos y va a poder encontrar rápidamente, como estamos viendo aquí en el caso superior, un patrón de difracción experimental colectado en nuestro laboratorio, y rápidamente abajo lo que se encuentra en la base de datos como
search match, buscar y encontrar, que corresponde perfectamente arriba y abajo. Esto es el experimental y esto es la referencia de la database en la que yo puedo identificar la composición de cada uno de estos elementos. Aparte de conocer, como decíamos hoy, la estructura cristalina de un determinado material, hay otro tipo de información que es relevante, que la voy a nombrar aquí, porque va a ser uno de los ejemplos que vamos a describir al final de esta charla, esta palestra, que es justamente el ensanche de estos picos. Acá estamos viendo cómo el ancho de los picos, el preto y el rojo, son diferentes. Cuando hay una reducción en el tamaño de la cristalita, ¿se acuerdan hoy cuando hablábamos el dominio cristalino? Cuando el cristal es más pequeño, y está por ejemplo en este caso en el entorno de los 30 nanómetros, podemos ver que el pico es más ancho. Cuando el tamaño cristalino está en el entorno de 150 nanómetros, el pico es más fino. Hay una relación inversa entre el ancho del pico y el tamaño de dominio cristalino. Esto es muy importante para caracterizar nanomateriales. La difracción nos da elementos adicionales para poder conocer estos nanomateriales. Hay una relación inversa, como decíamos hoy. Esto es el ancho del pico, el width, y el tamaño de dominio cristalino que estamos viendo acá. Esto se conoce como expresión de Scherrer, que nos permite estimar de muy buena forma el tamaño de dominio cristalino. Así que bueno, con esto básicamente se introdujo la importancia que tiene la difracción para caracterizar materiales cristalinos. Vamos ahora a una técnica complementaria que es diferente, pero que nos va a ayudar mucho a entender otros tipos de formulaciones farmacéuticas. Y es una técnica muy utilizada que se denomina microscopía Raman confocal. Primero que nada, esto es una técnica espectroscópica. Esto implica conocer cómo son los modos vibracionales de las moléculas, modos vibracionais, en portugués, que bueno, que es algo típico. Esto es un ejemplo muy elemental de la física. Cuando yo tengo dos masas unidas por un resorte de constante K, esto tiene una determinada frecuencia vibracional. Si esto yo lo interpreto desde el punto de vista químico, en vez de hablar de una masa 1, hablo de un átomo de carbono, enlace simple y un átomo de carbono. Acá tenemos una determinada constante de elasticidad y tenemos dos masas, masa 1 y masa 2, carbono y carbono. Bueno, la vibración se va a dar en un determinado lugar. Va a haber una frecuencia vibracional que está directamente vinculada al tipo de átomo y el tipo de enlace. Si yo mantengo los átomos de carbono, pero ahora quiero, por ejemplo, entender qué es lo que ocurre con un enlace carbono-carbono doble, vamos a ver que las masas se mantienen, pero la constante de elasticidad va a ser diferente, va a ser mayor, porque el enlace doble es más duro que el enlace simple. Entonces la frecuencia tiene que ser superior, la frecuencia va a aumentar. Y si voy a un ejemplo de carbono-carbono enlace triple, por el mismo ejemplo, esa frecuencia tiene que subir. Es decir, que la ubicación de la frecuencia del modo vibracional es también un indicador de las características de los grupos funcionales químicos que puede presentar una molécula. Si me voy a otro ejemplo, carbono-hidrógeno, acá el enlace es simple, pero tengo dos átomos distintos. Si yo mantengo el enlace simple, pero ahora voy modificando la masa del átomo con el cual el carbono se enlaza, deuterio, carbono, vamos a ver que la constante de elasticidad es más o menos la misma, pero lo que cambia es la masa ahora. El hidrógeno es más liviano que el deuterio y es más liviano el deuterio que el carbono. Por lo tanto, viendo aquí la relación entre la constante de elasticidad y la masa reducida de mi sistema, cuando voy hacia abajo, estoy aumentando la masa reducida. Por tanto, la frecuencia del modo vibracional tiene que reducirse. Entonces, nuevamente, puedo identificar un cierto grupo funcional químico, dado el lugar donde se va a dar la frecuencia del modo vibracional. Esto es una técnica muy utilizada desde hace mucho tiempo para identificar moléculas,
sus grupos funcionales. Estamos viendo aquí dos ejemplos. En el caso superior, un espectro infravermelo, infrarrojo, y en el caso inferior, el espectro Raman. Los lugares donde aparecen las vibraciones son las mismas, porque estamos viendo el mismo fenómeno vibracional. Lo que va a cambiar son las intensidades que uno colecta, porque el proceso físico asociado a cada espectroscopía es diferente. Pero el lugar, la frecuencia a la cual se da el pico, tiene que ser la misma. Entonces, la forma en la cual se colecta un espectro infravermelo es hacer un barrido de una onda electromagnética donde se mide la absorción de mi compuesto mediante el proceso de irradiación. Por otro lado, la medida del espectro Raman es diferente. Lo que tengo son fotons que van a impactar a la molécula, la van a dejar vibrando y por el propio proceso de transferencia de energía, si el fotón da energía a la molécula, él va a salir con una energía más baja. Si él entra más verde, en términos de longitud de onda, va a salir más rojo. Y así sucesivamente. Entonces son procesos muy interesantes, pero se dan por mecanismos diferentes. Pero la vibración siempre tiene que ser la misma. Lo que es importante para que un determinado modo vibracional sea infravermelo activo o Raman activo, va a ser un poco diferente. Lo que tiene que cambiar en el caso de infravermelo es el momento dipolar. Acá, como estamos viendo, una molécula como estamos viendo aquí, por la simetría que no tiene aquí, no hay dipolo molecular, no hay dipolo químico. Por tanto, no va a haber modificación, por lo tanto, no va a haber señal infravermela. Lo mismo va a acontecer en este tipo de variante molecular, porque, como estamos viendo aquí, no hay cambio de asimetría de la molécula. No hay dipolo, por lo tanto no hay señal infravermelo. Ahora, en este tipo de cuestiones, como estamos viendo aquí, podemos ver que en este desplazamiento molecular hay una generación de un momento dipolar, de un dipolo, y entonces sí va a haber señal infravermela. Lo mismo que estamos viendo en esta situación. ¿Cuándo vamos a dar cuenta de un proceso Raman? Si bien no hay modificación del dipolo, lo que es importante para el Raman es la polarizabilidad electrónica. Es decir, cuando yo tengo una nube de electrones y ante la presencia de un campo eléctrico, esa nube electrónica tiene que tener la posibilidad de polarizarse, modificarse. Cuando esto se da lugar, como consecuencia del modo normal de vibración, la molécula va a ser Raman activa. Estamos viendo acá que si bien no hay un cambio en el dipolo, sí la nube electrónica es más compacta, cuando está más juntito los átomos, y está más estirada cuando están más separados. Entonces la nube electrónica tiene diferencias en su polarizabilidad. Por tanto, ella va a ser Raman activa. Esa es la razón por la cual, como estábamos viendo hoy, había diferencias en las intensidades Raman e infravermela, porque atienden a procesos físicos de excitación diferentes, más allá de que la vibración es una sola. No voy a entrar en más detalles de eso, porque no hace mucho la cuestión y quiero ir directamente a los ejemplos, este tipo de técnica, para entender el comportamiento de los materiales al mismo y qué información podemos sacar de ellos. Este fenómeno Raman, en el cual yo excito una molécula con un fotón de cierta energía y como consecuencia de ese proceso la molécula puede absorber energía, entonces el fotón va a salir con energía más baja, o eventualmente la molécula ya estaba vibrando y cuando llega este fotón, el fotón recibe de la molécula parte de esa energía vibracional, el fotón va a salir con energía mayor. O sea que dependiendo si el proceso es de absorción de energía o de liberación de energía, el proceso se llama Stokes o anti-Stokes. Por lo general, el proceso más estadísticamente más frecuente va a ser el proceso de absorción de energía, por tanto, es por lo general un proceso que va a tener más intensidad.
En el caso concreto de este tipo de proceso fue teóricamente predicho en el año 23 por Smickel y fue luego experimentalmente descubierto por Raman en el año 28, lo cual dio lugar al Premio Nobel de Física desde ese tiempo. Es un proceso muy importante. Lo que hay que tener en cuenta es que de muchos de esos fotons que van a impactar a la molécula, solo 1.000.000, de cada 1.000.000 de fotons que llegan a la muestra, solo 1.000.000 va a dispensar Raman. Por lo tanto, es necesario trabajar con láseres, porque utilizamos muchos fotons para poder colectar una buena cantidad de fotons Raman. Es eso la razón por la cual la radiación siempre se hace con un láser que impacta en la muestra y luego finalmente se lo lleva a un espectrómetro para colectar justamente la frecuencia y la longitud de onda de esos fotones colectados. Eso da lugar a un espectro de estas características, vamos a colectar los modos vibracionales y van a ser información fundamental para caracterizar los grupos funcionales químicos de esas moléculas. Así que el Raman nos va a permitir a nosotros conocer la naturaleza química de nuestros materiales. Tenemos acá un ejemplo bien claro, similar, en el caso de la molécula de paracetamol, otro fármaco importante. ¿Cómo poder identificar cada uno de estos? Hay tablas donde uno puede saber en qué región están ciertos grupos funcionales y si es Raman activo importante o infrarrojo activo importante, y así de alguna manera conocer y rápidamente identificar los grupos funcionales de mi molécula. Cuando todo eso falla, no hay mucha información, existen herramientas computacionales para calcular, cuánticas computacionales para calcular este ejemplo. Acá estamos hablando de una molécula de la que vamos a hablar al final en los ejemplos prácticos de esta palestra, en el cual nuestro grupo que hace simulación computacional simuló el espectro infravermelo y el espectro Raman para una molécula de un antelmíntico febendazol. ¿Sí? Así que cuando todo lo anterior falla, es aún posible obtener teóricamente cuáles son los grupos funcionales y cómo es la señal de absorción infrarroja, infravermelo y cómo es la señal de intensidad Raman para cada uno de estos picos. Microscopía. ¿Por qué voy a hablar de microscopía? Bueno, porque en realidad el título de esta palestra es Microscopía Raman. O sea, es algo más allá de la espectroscopía Raman convencional. Está acoplada a un microscopio. ¿Por qué es importante acoplar un microscopio? Porque a nosotros nos va a permitir saber en cada uno de los puntos de mi muestra qué espectro Raman la muestra presenta. O sea, no voy a sacar un espectro Raman de una pellet, de una región importante de un fármaco. Voy a intentar realizar un espectro Raman en una porción muy reducida de la misma, como una especie de microscopio. Un microscopio que no solamente va a mirar formas, va a mirar luz, va a colectar espectros y voy a poder conocer a nivel microscópico y casi nanoscópico el espectro Raman localizado en mi muestra. Nosotros sabemos que estamos acotados con el tamaño y las dimensiones que podemos llegar a colectar con un microscopio por la difracción. Eso se conoce como teoría de AB. Si estoy utilizando luz natural y simplificamos nuestro efecto electromagnético al espectro visible, cerca de unos 600 nanómetros, vamos a poder discernir mediante microscopía algo que va a ser próximo a 600 dividido 2, es decir, 300 nanómetros. Con mi microscopio óptico voy a poder resolver objetos que estén a distancias superiores a 300 nanómetros. Si no, ¿qué va a acontecer? No voy a poder ver nada, voy a ver solamente un único punto, un único puntico que va a representar la totalidad de mi sistema. O sea, no voy a conseguir una resolución adecuada para ver objetos que estén por debajo de una separación de 300 nanómetros. Eso en microscopía, además, se puede mejorar mucho cuando uno trabaja con un microscopio denominado confocal. ¿Qué es un microscopio confocal? Un microscopio común y corriente, que va a tener una luz, que va a tener una serie de objetivos ópticos, que va a focalizar la luz en mi muestra y luego la va a recomponer. Cuando yo hago una medida convencional voy a obtener una foto de estas características, pero si yo coloco aquí abajo un obturador, un pinhole, un buraco en una placa, voy a poder
filtrar la luz y únicamente dejar aquella que está focalizada a un determinado plano, denominado plano focal. ¿Qué consigo con esto? Mayor resolución. Y si yo aumento o reduzco la altura de mi muestra, voy a poder estar sacando información más arriba o más abajo de la misma. Por lo tanto, voy a poder obtener información tridimensional. ¿Qué pasa cuando yo junto la espectroscopía Raman con la microscopía confocal? Bueno, voy a poder tener una microscopía, pero en cada uno de estos píxeles voy a poder colectar un espectro. Entonces, más allá, como decía hoy, de tener un píxel con luz, con color, con intensidad, voy a tener un píxel con un espectro. Y en ese espectro yo puedo ir a buscar información. Por ejemplo, esto que está aquí es una señal de stretching carbono-hidrógeno. Es la vibración carbono-hidrógeno que es muy importante, por ejemplo, para reservorios grasos, ácidos grasos. Lo que estamos viendo ahí es una célula epitelial en la cual estaríamos viendo que en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, este pico es muy intenso. Estamos viendo los reservorios lipídicos de esta célula. Por tanto, yo puedo utilizar la espectroscopía Raman confocal para hacer identificación química, topográfica, hacer una imagenología 3D con sensibilidad química. Todo eso gracias a el acoplamiento de un microscopio con un espectrómetro Raman. Así que ese es básicamente el esquema. Tengo un microscopio confocal en el cual voy a acoplar el generador de fotones, el láser, con una fibra óptica que viera mi muestra, y luego mediante el microscopio, finalmente con otra fibra óptica voy a llevar un espectrómetro. O sea que tengo un microscopio metido en el medio del esquema espectroscópico del Raman. Y aquí tenemos una imagen de nuestro microscopio Raman confocal, que es un microscopio de marca Vitek, alemán, Alpha 300 RA, que aparte de hacer Raman, puede hacer FM. Estamos viendo acá como un láser verde está iluminando la muestra y estamos realizando nuestra espectroscopía. ¿Qué características tiene esto? Que en principio el ensayo no es destructivo, puedo realizar una identificación química directa de mi material, conocer propiedades de materiales, no es necesario ningún tipo de preparación de la muestra, puedo medir sólidos cristalinos, sólidos amorfos y también líquidos, incluso en solución acuosa a diferencia de infravermelho. Puedo detectar información tridimensional, podemos hacer, porque tenemos una cámara para realizarlo, estudios de variación de temperatura y, como decíamos hoy, combinación con otras técnicas de microscopía, como van a poder tener la oportunidad ustedes de hablar de un microscopio de fuerza atómica. Así que bueno, ¿qué aplicaciones esto nos puede realizar? Bueno, acá tenemos un ejemplo bien emblemático. Esto es una tableta de aspirina, ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces estamos colectando una imagen, haciendo un barrido con el microscopio en cada punto, cada píxel de esta microscopía óptica, Agenchi colecta un espectro. Y luego en ese espectro uno puede ir a buscar un determinado activo, acá en rojo, en vermelho, en azul y en verde están un principio activo, otro principio activo farmacéutico y finalmente el excipiente. Entonces yo luego puedo ir a buscar dónde en mi muestra están cada uno de estos compuestos y puedo reconstruir entonces el mapa topográfico químico de mi material, conocer cuán buena es la distribución de un fármaco con su excipiente en la formulación final. Puedo, por ejemplo, también hacer un estudio de crema de manos, body lotion en este caso, que es una mezcla coloidal de aceite y agua. Entonces, algo muy interesante de Raman es que la señal acuosa aparece como una gran banda en esta región, de 3000 a 3900 centímetros a la -1,
Luego tengo el famoso stretching CH, que ya vimos hoy, que es algo típico de las soluciones oleaginosas. Entonces yo puedo, luego de haber colectado el Raman, habiendo colectado un píxel en cada uno de esos lugares, saber en qué lugar es más intenso este pico, el pico CH, que está aquí, 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 ¿sí? Ahora, luego puedo hacer lo mismo. ¿Dónde es más intenso la banda asociada al agua? Va a ser en toda esta parte más amarilla y es mucho más baja aquí. Como pueden ver, la imagen de la fase oleaginosa, de aceite, versus la fase más acuosa son imágenes complementarias. Estamos visualizando la distribución coloidal del aceite en la solución, en la crema de manos. Esto se obtiene en básicamente muy poco tiempo. Esto se colecta aproximadamente en 15 minutos o menos. Son 32.400 espectros, ¿tá? Con lo cual uno puede reconstituir la imagen. Y esto, si uno logra finalmente hacer un barrido más arriba, más abajo, más abajo, más abajo, uno puede llegar a dar lugar a una reconstrucción tridimensional, que es lo que el confocal permite hacer. Así que bueno, estas son las características más importantes de la microscopía Raman confocal para llevar adelante la caracterización de materiales. Nuestro primer ejemplo, yendo al caso concreto de cómo esto puede ser aplicado en fármacos, nuestro grupo de trabajo tiene experiencia en brindar servicios a la industria. En este caso concreto, la consulta que se nos había dicho fue un laboratorio farmacéutico en Uruguay, presentaba dos formulaciones, A y B. Y ellos querían saber si ambas formulaciones tenían el mismo principio activo. Entonces, ¿cómo es una estrategia de trabajo convencional para poder conocer esta información? Bueno, primero que nada, realizar difracción de rayos X. Difracción de rayos X es una huella digital. Si la muestra es cristalina, va a tener un patrón de difracción y rápidamente lo voy a poder identificar. Y luego, si quiero saber cómo se distribuyen el principio activo y el excipiente, entonces va a ser muy importante para nosotros hacer Raman para conocer su distribución. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, realizamos como estudio comparativo. La primera prueba. El laboratorio dio para nos a materia prima, que está aquí en preto, su diagrama, una sustancia cristalina en principio, ¿sí? Y luego nosotros en nuestro grupo de trabajo medimos las dos formulaciones, formulación A y formulación B. Lo que se puede ver aquí rápidamente es que tanto la curva vermelha como la curva verde no tiene los picos correspondientes a la curva preta. Entonces, ¿qué acontece aquí? Pueden haber dos opciones. Una es que las formulaciones no tienen el principio activo. La otra es que tengan el principio activo, pero esté al estado amorfo y no sea un cristal. Entonces, ahí la difracción no puede dar esa respuesta, porque dada la ausencia de la señal del fármaco que es cristalino, no se podía responder esa pregunta. Es por eso que luego nosotros realizamos una medida Raman confocal, porque al Raman no le importa si la muestra es cristalina o es amorfa. Si la muestra es cristalina, va a tener una señal Raman muy similar a que si la muestra es amorfa. Entonces nosotros colectamos el espectro Raman de la materia prima. En lo que se había visto en este espectro vermelho y verde, en realidad, por difracción, pudimos identificar quiénes eran los componentes que contribuían de forma cristalina a dicho espectro. Y eran dos variantes del manitol, un excipiente muy común utilizado en la industria, con dos fases, fase delta y fase beta, que son las diferencias que se ven aquí en verde y en vermelho. Así que nosotros ya sabíamos que tenía que haber manitol, el excipiente, que está viendo aquí en azul y está viéndose aquí en verde. Y la materia prima, nosotros la colectamos porque teníamos de referencia.
y la fuimos a buscar cada uno de estos componentes a el espectro de microscopía Raman. Y como pueden ver aquí, hay una región en rojo, o sea, está el activo farmacéutico, está el verde el manitol y está en azul también el manitol. O sea, pudimos identificar la presencia del activo. No es cristalino. Seguramente mediante el proceso de formulación, este se convierte en un sólido amorfo, que se disuelve más, como puede verse aquí, próximo a el delta manitol. Es mucho más común visualizar la zona vermelha junto a la verde, o sea, la materia prima, con el delta manitol, que con la parte azul. Entonces, en este caso pudimos dar a la industria farmacéutica una buena respuesta. Confirmamos la presencia del activo y además dimos como información que el excipiente tiene la presencia de dos formas cristalinas, una especie de polimorfismo en el excipiente. Así que esas son las conclusiones más generales y cómo podemos utilizar estas dos técnicas para identificar y conocer una determinada formulación farmacéutica. Vamos ahora a hablar nuestro segundo ejemplo, que esto es algo más realizado a nivel de investigación. Esto es una tesis de doctorado de una estudiante que vamos a conocer al final de la palestra, Elisa Meliam, que está haciendo un doctorado conjunto en el laboratorio nuestro de Centro Nanomat de Facultad de Química y el laboratorio de farmacología también de la Facultad de Química. Nosotros estábamos buscando mejorar las condiciones físico-químicas de una molécula muy importante y sus variantes denominado febendazol, que es un antihelmíntico. Se utiliza de forma muy importante en la industria veterinaria para control de helmintos, gusanos. Entonces, bueno, hay un interés importante de mejorar su disolución porque es muy difícil de disolverlo en solución acuosa. Entonces, la estrategia es tratar de buscar formulaciones de febendazol con un excipiente, en este caso es poloxamer. ¿Qué hicimos nosotros? Intentamos realizar una mezcla física, mezclar los polos, los PO de ambas sustancias para ver si de alguna manera reduciendo el tamaño de la partícula del febendazol en conjunto con el poloxamer las propiedades físico-químicas cambiaban, mejoraban. Hicimos una variante, calentamos esa mezcla para fundir el poloxamer y mejorar entonces la distribución del activo en esa formulación. Así que la primera estrategia en este trabajo es eso, realizar una mezcla física de ambos, de un activo y un excipiente, y luego realizar una dispersión sólida del mismo, elevando la temperatura. Lo primero que fuimos a hacer es difracción de rayos X para ver si algo cambiaba. Dado que estábamos haciendo un tratamiento térmico, existía la posibilidad de que el fármaco, el febendazol, se disolviera y por tanto pasara al estado amorfo. Eso no aconteció. Podemos ver aquí en los patrones de difracción que los picos del febendazol se mantienen siempre. Los podemos ver aquí, en este caso, y pudimos determinar mediante una técnica que no es importante comentar aquí, una técnica de estándar interno, de calcular la cristalinidad de estas muestras. Vimos que tanto en el proceso de mezcla física como dispersión sólida, la cristalinidad del activo farmacéutico no cambia. Lo que cambió fue la cristalinidad del excipiente, del poloxamer. Eso dio lugar a una mejora importante de los poderes de disolución. Vimos aquí, luego a ver qué características tenían del punto de vista de la formulación, la distribución, en este caso, del poloxamer, del excipiente respecto al activo. Cuando uno tiene una mezcla física, uno mezcla los POs, no es una técnica muy eficiente para reducir tamaño y lograr una buena homogeneidad. Estamos viendo que rangos por encima del micrométrico se encuentran grandes tamaños de partícula para el excipiente y grandes tamaños de partícula para el febendazol. Esto es algo muy fácil de hacer con Raman. Yo voy a buscar una señal característica
eh, representativa del Poloxamer y la imagen Raman me va a decir dónde es más importante esa señal. Así que ahí estamos viendo en amarillo dónde es más rica la muestra en Poloxamer. Puedo hacer lo mismo para la molécula del activo farmacéutico, en este caso del febendazol. Elijo un pico, por ejemplo, y voy a buscar dónde es más intenso él. Podemos ver aquí que en esta región tenemos más presencia entonces del activo farmacéutico. Y estas dos imágenes son imágenes complementarias. Así que estamos verificando una pobre dispersión de materiales para la mezcla física. Ahora bien, cuando yo doy lugar a un proceso de dispersión sólida, podemos ver que en el proceso de fusión el excipiente se dispersa mucho mejor y consigue también reducir el tamaño de partícula del activo farmacéutico. Estamos viendo que el tamaño, en este caso, era grande para el caso del activo farmacéutico y acá claramente es más pequeño. Estamos viendo aquí que en este lugar esta señal es mucho más intensa, la señal atribuible a el activo farmacéutico. Mientras que cuando voy a buscar otra banda vibracional del espectro, es más intensa en otro lugar de la muestra. ¿Qué conseguimos con esto? De alguna manera verificar la reducción del tamaño de partícula del activo farmacéutico y de esta manera mejorar la distribución del mismo en la formulación, sin perder cristalinidad. La cristalinidad de la molécula del febendazol permanece constante, lo que está cambiando es el excipiente y eso tiene propiedades físico-químicas importantes. Uno creería, en primera instancia, que como consecuencia del proceso térmico que se da en la dispersión sólida, uno debería disolver o llevar el estado amorfo a la molécula del activo, pero no fue así. Así que la molécula del febendazol retuvo su cristalinidad y mejoramos la distribución de las partículas del febendazol en la matriz en la dispersión sólida, reduciendo su tamaño de partícula. Por tanto, esto que en principio no era evidente, fue posible de ser confirmado mediante las dos técnicas, mediante la técnica de difracción de rayos X y mediante la técnica principalmente de la microscopía Raman confocal. Así que la clave no fue la reducción de la cristalinidad del activo, sino del excipiente. Esto fue un trabajo publicado hace un par de años, aquí está la cita del paper, Journal Pharmaceutical Innovation, por parte del grupo. Como decíamos hoy, la estudiante que es Elisa Melian y bueno, nosotros como integrantes del equipo. Este trabajo de Elisa ha ido avanzando porque nuestra intención es tratar de extrapolar esta metodología de trabajo a otras formulaciones, a otros fármacos que tienen incluso poderes de disolución mucho peores. En este caso volvimos a tomar como ejemplo la molécula del fármaco febendazol, pero en este caso intentando ir más allá, realizando la formación de nanocristales. ¿Cómo se procede a la obtención de nanocristales? Muy similar al caso anterior. Yo puedo hacer una mezcla de polvos, hacer una dispersión sólida del febendazol junto al poloxamer, hacer un proceso de mortereado húmedo, un wet milling, y luego realizar un secado rápido mediante spray drying. Acá estamos viendo cómo son los cristales, ¿sí?, del febendazol originales, con tamaño bien por encima del micrón, y el resultado final del proceso de obtención de nanocristales luego del spray drying, reduciendo claramente el tamaño de los mismos, generando así pequeños nanocristales para esta dispersión. Bueno, nuestro objetivo en este trabajo fue evaluar las características físico-químicas de esta nueva formulación. Un detalle importante a tener en cuenta es que nuevamente, cuando uno realiza difracción de rayos X, acá está viendo el patrón de difracción de la muestra comercial, que como vimos hoy, tienen cristales bien grandes. La muestra es bastante cristalina.
Cuando uno lo compara con la muestra física, no había cambios. Esto fue el trabajo que mostramos hoy. Pero si ahora yo estudio el ejemplo de los nanocristales formados, sigue habiendo evidencia de formación de nanocristales. El material es cristalino, los picos son un poquito más anchos, es decir, hay una reducción de tamaño de dominio cristalino. Lo vimos hoy cuando hablamos de difracción, el pico se vuelve ancho y eso es una señal de la reducción del dominio cristalino del material. Es un buen indicio de que se están formando nanocristales, pero tienen su orden. O sea, no es un sólido amorfo, es un sólido cristalino de tamaño reducido. Esa es la información entonces que sacamos mediante la difracción. Cuando vamos a analizar ahora, del punto de vista topográfico químico, cómo se distribuye el fármaco y el excipiente, logramos un resultado muy interesante. Vemos aquí arriba un resultado similar a lo que habíamos visto hoy para el caso de la mezcla física. Cuando uno mezcla polvos, uno encuentra grandes regiones del excipiente, el poloxamer, y grandes regiones del activo, el febendazol. Pero cuando voy a analizar la dispersión del nanocristal, podemos ver que no es fácil distinguir dónde está el poloxamer y dónde está el febendazol. Es prácticamente una mezcla única, una mezcla íntima, al menos por debajo del límite de detección del microscopio, por debajo de los 300 nanómetros como vimos hoy. O sea, lo que estamos verificando con esto es que efectivamente estamos en presencia de nanocristales. Y la dispersión de estos nanocristales en el medio del excipiente es mucho mejor alcanzada por la dispersión sólida que hemos visto en el trabajo del ejemplo 2. Así que, de hecho, no podemos siquiera diferenciar en todos los lugares de la muestra. El espectro Raman es único. Es simplemente una suma del azul y del rojo, mostrando claramente la homogeneidad a lo largo de la muestra. Esto que está acá arriba es una foto óptica de un microscopio y en este cuadrado vermelho es de donde se sacó esta imagen y se sacó esta imagen. Así que claramente estamos identificando las características topográficas químicas para este tipo de material. Y vamos a lo más importante, porque desde el punto de vista del entendimiento del material, obviamente que para nosotros es importante, pero es relevante para el punto de vista de la aplicación o su desarrollo industrial. Podemos ver aquí que cuando uno realiza un test de disolución, aquí abajo estamos viendo lo que es la curva del perfil de disolución in vitro para el febendazol solo, el activo sin formulación. Vemos cómo con un proceso de simplemente suspender en solución el febendazol, en solución acuosa, mejora un poco, no es mucho. Cuando realizo la mezcla física, la mezcla de polvos, y se morterea, la mejora es marginal, es buena, pero no es tan buena. Pero cuando trabajo con los nanocristales, miren lo que acontece ahora. Rápidamente consigo prácticamente que el tope de saturación en la curva de disolución. O sea que hay una remarcada mejora en el perfil de disolución de estos nanocristales. Así que bueno, lo importante de esto es que más allá de entender lo que ocurre, hemos logrado mejorar un montón. Acá podemos ver una imagen que demuestra eso. Cómo se disuelven los nanocristales en comparación con la mezcla física y en comparación con la muestra comercial. La muestra comercial prácticamente no se disuelve. La mezcla física es un poco mejor, es una mejora marginal, pero el nanocristal claramente se distribuye mejor. Y lo que nosotros conseguimos explicar mediante el uso de estas técnicas de caracterización al estado sólido es que hemos obtenido nanocristales, que el activo farmacéutico es aún cristalino, lo que estamos reduciendo es el tamaño de ese cristal. Y estamos reduciendo
la cristalinidad del excipiente farmacéutico, del poloxamer en este caso. Y hemos conseguido prácticamente una excelente dispersión del activo farmacéutico en el excipiente trabajado. Y todo esto explica la mejora en el poder de disolución de nuestro fármaco. Este trabajo, que como les dije hoy, es parte de la tesis de Lisa Melian, fue recientemente aceptado para su publicación en Pharmacy and Technology, que no solamente lo hemos aplicado esta tecnología para este fármaco, sino también para una variante, un novel híbrido farmacéutico, es una modificación molecular del caso anterior, es una nueva molécula que tiene los mismos problemas que el febendazol. Y hemos conseguido con éxito también mejorar su formulación. Voy a agradecer ahora a nuestro grupo de trabajo colaborador. Estamos aquí mostrando a Laura Domínguez, que es la otra directora de tesis de Elisa Melian, que es la que ha desarrollado todo este trabajo en el marco de su tesis que se está realizando en cotutela con la doctora Laura Domínguez y el doctor Santiago Palma de la Universidad Nacional de Córdoba, que no aparece aquí en la foto. Deseo agradecer también a mi grupo de trabajo en la Facultad de Química, en el Centro Nanomat, donde contamos con las herramientas de difracción de rayos X y microscopía Raman confocal, y en donde también Elisa está realizando de forma compartida su trabajo de tesis. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente al Congreso por esta oportunidad muy importante para poder contar el trabajo que venimos desarrollando y pudiendo explicar y de alguna manera concientizar de la importancia de las técnicas de caracterización del estado sólido para entender procesos tecnológicos muy importantes para la industria farmacéutica que nos permiten hacer nuevos desarrollos y entender, que para mí es lo más importante de recalcar, entender por qué ocurren los mismos. Así que muchas gracias a todos por su atención.